Hola hijos, bienvenidos a su clase de ciencias. Vamos a estar trabajando este día, pues las materias así en virtual. En la clase anterior estuvimos viendo la época seca y lluviosa. Se recuerdan que estuvimos trabajando, explicamos los meses en los cuales nosotros aquí en El Salvador no tenemos las 4 estaciones del año, sino que solo son dos épocas, época seca y época lluviosa. Nosotros nos encontramos en nuestra época lluviosa en estos momentos y la cual comprende la época lluviosa de mayo a octubre y de noviembre a abril sería la época seca. Y se recuerda que estuvimos hablando que en la época seca se pueden sentir diferentes climas, como en noviembre, diciembre, enero, que sí se está un poquito más helado, no llueve, pero sí se siente el clima un poco más fresco. Y ya febrero, marzo, ya el clima está bastante caluroso, que ya nosotros sentimos que ya no vamos para la playa, ¿verdad? Por la época que ya se siente bastante calor. Vamos entonces a trabajar las páginas porque se recuerdan que solo trabajamos el esquema de cómo se forma la lluvia. El sol calienta el agua y la evapora, luego se forman las nubes, llueve, el agua se filtra para el suelo o llega a los ríos y mar. Los vientos arrastran las nubes y después se va, ¿verdad? Que llueve y se filtra por el suelo. Vamos entonces a trabajar la página 165. Lee el texto anterior y realiza lo que se te pide. Encierra en un cuadro cuáles son las épocas climáticas en El Salvador. Subraya con una línea punteada en qué consiste el fenómeno del Niño. Eso lo van a subrayar en la página 164. Explica a qué se debe que El Salvador, en vez de 4 estaciones, solo se perciban 2, una época seca y una lluviosa. Lee el párrafo y responde. Durante la época lluviosa, en condiciones normales, a fines de abril, caen los primeros chubascos fuertes en El Salvador y nacen las cigarras. Pero la verdadera estación lluviosa comienza cerca del 15 de mayo y desde esta fecha en adelante los periodos de lluvia duran más que los periodos secos. El primer máximo de lluvia se registra en el mes de julio. Las cigarras son las chicharras, ¿verdad? Nosotros decimos, ya cayó la lluvia de las chicharras, decimos. Eso son las cigarras. Aunque en julio y agosto suelen ocurrir una canícula, es decir, un periodo muy seco en medio de la estación lluviosa, en esta fecha las temperaturas en el país son muy altas y el calor es intenso, es lo que estamos viviendo ahorita. Entre septiembre y octubre las lluvias vuelven a ser más regulares e intensas, siendo septiembre el más copioso, o sea, el mes en el que más llueve. La estación lluviosa termina entre octubre y noviembre, cuando los vientos del norte anuncian la llegada de la época seca. Indica con una carita feliz cuáles son algunas características de la época lluviosa. Inicia cerca del 15 de mayo, ¿verdad? Si es así inicia, pues hacen una carita feliz, si no lo dejan en blanco. Termina en abril. Las cigarras marcan el fin de esta época. Septiembre y octubre son los meses más lluviosos y la canícula es un largo periodo seco. Los últimos chubascos caen en noviembre. Esto vamos a estar trabajando en la página 165. Fenómenos atmosféricos. ¿Por qué las nubes de tormenta se ven oscuras? ¿Por qué creen que se ven oscuras las nubes en la tormenta? En la atmósfera ocurren diferentes fenómenos, por ejemplo, los vientos, las nubes, las tormentas, los rayos de lluvia, el granizo, la nieve, entre otros. La ciencia que estudia estos fenómenos es la meteorología.
La temperatura mide la intensidad de calor que tiene la atmósfera. A consecuencia de la luz solar, se puede medir con un termómetro. Luego tenemos los vientos. Estos, ¿verdad? La temperatura, los vientos y la lluvia son fenómenos meteorológicos. Los vientos son desencadenantes de la mayoría de fenómenos atmosféricos. Se originan debido a las variaciones de la temperatura y la densidad del aire. En las zonas donde el sol impacta más fuerte, el aire se vuelve más liviano y sube al mismo tiempo que el aire frío y denso de la atmósfera. Desciende formándose corrientes de aire y viento. Luego tenemos la lluvia. Se forma cuando las masas de aire frío y cálido se juntan en la atmósfera. El vapor de agua se condensa en las nubes que se encarga de la lluvia que cae por efecto de la gravedad. Luego tenemos la cantidad de agua llovida. Depende de muchos factores que se mide con un pluviómetro. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Que les había dejado ya de tarea. Puede tratarse de una llovizna, un aguacero, una tormenta eléctrica o un chubasco. Y tenemos la humedad. Es la cantidad de vapor que hay en el aire y depende de la temperatura, se mide con un higrómetro. Para poder medir cada uno de estos fenómenos atmosféricos, y podemos observar, necesitamos diferentes instrumentos, que son los que me permiten conocer la velocidad del viento, por ejemplo, en una veleta, la temperatura con un termómetro, la cantidad de lluvia con un pluviómetro y la humedad con un higrómetro, que es la forma que podemos nosotros medir los fenómenos atmosféricos. Vamos a completar la página 167. No se les olvide, por favor, poner la fecha, que sería miércoles 25 de agosto, por favor. Completa con las palabras que faltan. Aquí me van a poner, ¿verdad? Ahí van ustedes a ver si es la temperatura, si es la humedad, si es el viento, es la cantidad de vapor que hay en el aire. Depende de la temperatura, se mide con un y ahí otra vez, ¿verdad? Si es la temperatura, si es el viento, si es la humedad, mide la intensidad de calor que tiene la atmósfera como consecuencia de la luz solar. El aire frío es más seco que el cálido. La falta de humedad en el aire hace que la gente sufra de resequedad en la piel y recurra a cremas hidratantes. ¿Por qué se reseca la piel cuando llegan los vientos en el país? Contesten, por favor. En época seca y durante el día, el sol calienta el aire sobre la tierra firme, más que el que está sobre el mar. El aire más cálido se expande y eleva, disminuyendo la presión sobre el terreno, provocando que el viento sople desde el mar hacia las costas. Lo contrario ocurre cuando la noche, principalmente en la época lluviosa, donde la tierra se enfría más rápidamente que el mar y el viento sopla en dirección contraria al del día. Conforme a este párrafo, vamos a contestar las últimas dos preguntas. ¿Por qué el viento sopla desde el mar hacia la costa durante el día? ¿Y qué relación tiene el sol con la formación del viento y su dirección? Estas serían las páginas, hijos, que vamos a estar trabajando este día. No se les olvide, por favor, poner la fecha y trabajarlas, ya que estos son temas pues que solo los voy a reforzar, no los voy a volver a explicar, solo los vamos a volver a tocar para poder iniciar en el siguiente tema. Que el Señor les bendiga.